La OTAN está rebelándose contra Biden. Ya no les importa mucho lo que la administración estadounidense piense o diga. Miren, hoy Rishi Sunak ha dimitido como primer ministro después de su terrible derrota electoral. Se fue por la puerta de la cocina pidiendo disculpas por su pésimo trabajo y por no haber estado a la altura del reto. Macron sigue en la lista enfrentando una primera derrota y ya está a la espera de una segunda vuelta que pondría los últimos clavos en su ataúd político como presidente de Francia. Claro, lo mismo ocurre con Olaf Scholz en Alemania, Justin Trudeau en Canadá. Todos están en su peor momento, en los niveles más bajos de popularidad que se hayan visto. La mayoría de estos mandatarios son los menos queridos en la historia de sus países. Todos parecen tener algo en común. ¿Saben qué es? Pues resulta que están precisamente culpando a Biden por haberse dejado influenciar en sus agendas, arrastrando a sus países a un conflicto que llevó a sus economías a un pozo sin fondo, financiado por una guerra sin sentido y cada vez más costosa. Vamos a comenzar viendo lo que pasó con Rishi Sunak y después déjenme mostrarles el terrible, vuelto que dio después de que un poderoso miembro de la OTAN se le revelara hoy y visitara personalmente a Vladimir Putin. Keir Starmer ya es el primer ministro del Reino Unido. El líder laborista fue designado oficialmente el viernes por el rey Carlos III, después de la aplastante victoria de su partido en las elecciones legislativas. En su primer discurso desde la residencia oficial de Downing Street, afirmó que su gobierno trabajará de inmediato para reconstruir el país. Si ayer votaron a los laboristas, cargaremos con la responsabilidad de su confianza mientras reconstruimos nuestro país. Pero tanto si votaron laboristas como si no, de hecho especialmente si no lo hicieron, les digo directamente, el gobierno les servirá. La política puede ser una fuerza para el bien. Lo demostraremos. Hemos cambiado el Partido Laborista, lo hemos devuelto al servicio y así es como gobernaremos. El país primero, el partido después. We've changed the Labour Party, returned it to service, and that is how we will govern. Country first, party second. Los laboristas pusieron fin a 14 años de gobiernos conservadores, superando ampliamente el umbral de la mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes para poder gobernar en solitario. Los conservadores del depuesto primer ministro Rishi Sunak tuvieron la peor votación de su historia, con 1/3 de los escaños obtenidos hace 5 años con Boris Johnson. La formación de extrema derecha Reform UK de Nigel Farage, uno de los impulsores del Brexit, hizo su entrada en el Parlamento en su 8º intento. Starmer acercó a su partido hacia posiciones más de centro tras la derrota electoral de 2019 de su antecesor Jeremy Corbyn e hizo una campaña por el cambio menos radical. Prometió una gestión cautelosa de la economía dentro de un plan de crecimiento a largo plazo que incluye potenciar los criticados servicios públicos, en particular el denostado sistema de salud. Y claro, imagínense un gobierno que privilegia la guerra que su propio sistema de salud, comprar gas caro que su propio sistema educativo. El propio Biden seguramente va a ser el próximo mayor perdedor frente a Trump. Todas las encuestas indican que así será, a menos que renuncie antes, cosa que al parecer no está dispuesto a hacer. Trump, por otro lado, ha propuesto un cambio de planes total. ¿Saben en qué consiste? En acabar con la guerra en Ucrania y dejar de financiar ese conflicto. ¿Y saben qué? Esa idea le está dando muchísima popularidad. Dice que cada vez que Zelensky llega a Washington se va con $60,000 millones de los estadounidenses, pero que eso se va a acabar con él. Ni un paso, ni un dólar más para Zelensky. Y Trump no está solo. El nuevo presidente de la Unión Europea, nada más y nada menos que el nuevo presidente de la Unión Europea, que también además es un miembro prominente de la OTAN, parece adelantarse a los planes de Trump. Hoy desafió a Biden directamente visitando en persona a Vladimir Putin en Moscú. Claro, la Casa Blanca protestó, pero parece que a Europa ya le importa menos que poco. Una visita cargada de polémica.
El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, se reunió el viernes en Moscú con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para hablar del conflicto en Ucrania. El viaje suscitó una ola de críticas en la Unión Europea, en momentos en que la presidencia rotatoria de su Consejo está en manos de Hungría. Entiendo que esta vez usted ha venido no solo como socio de larga data, sino también como presidente del Consejo Europeo. Orbán mantiene un vínculo cercano con el Kremlin y ya realizó una visita a Kiev en la que pidió al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que considere un alto al fuego. Hoy se ha dado el primer paso importante para el restablecimiento del diálogo y continuaré este trabajo. La Unión Europea señaló que Orbán no posee un mandato del bloque para viajar a Rusia. El grupo de los 27 se opone a la ofensiva militar lanzada por Rusia en Ucrania e impuso sanciones sin precedentes contra Moscú. El fondo de este viaje no es el correcto. Se trata de apaciguamiento, no de paz, y creemos que socava la unidad y la determinación que debemos mostrar para que esta guerra termine. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que Orbán informó al pacto militar de su viaje, pero que no representa esta alianza durante su desplazamiento. Pues ya hay divisiones dentro de las posturas de la OTAN y de la Unión Europea, empezando con la postura y la visión del propio presidente del Consejo Europeo. Parece que ya aprendió su lección. Él y muchos políticos de Europa. Biden los llevó a un abismo electoral del que Europa quiere salir pronto, sobre todo sus líderes. ¿Podrá Europa librarse de las garras de Biden? Estamos viendo el fin de una era de líderes sumamente impopulares arrastrados por una política exterior. Viktor Orbán, el primer ministro húngaro, ya asumió, como vieron, la segunda presidencia semestral del Consejo de la Unión Europea y no perdió el tiempo en marcar su disposición, pero también una raya, un distanciamiento con las políticas de la administración de Biden. ¿Saben cuál es el lema de Viktor Orbán? No me lo van a creer. Hagamos a Europa grande de nuevo. ¿Les suena? Pues claro. Orbán busca formar una nueva alianza parlamentaria con partidos de derecha en Europa y parece que está siguiendo la nueva línea de Trump. Donald Trump, que tiene como lema, en español, hagamos grande América de nuevo, y Viktor Orbán tiene la misma línea ideológica. Es un movimiento que refleja su intención, no solamente de desafiar a las élites establecidas en Bruselas, a quienes, por cierto, culpa de arrastrar a Europa a una guerra sin sentido en Ucrania. Orbán no solamente está criticando, es decir, no lo llamemos Orbán, llamémoslo el presidente del Consejo de la Unión Europea, está criticando a los líderes de la Unión Europea y además está tomando medidas concretas al respecto. El hecho de que hoy veamos su reciente visita a Moscú para reunirse con Vladimir Putin es un claro ejemplo de esto. Orbán es probablemente el único líder europeo que puede hablar tanto con Rusia como Ucrania a la vez. Y en su reunión precisamente discutieron una propuesta de paz para Ucrania, una que no autoriza a Biden, claro, porque tiene intereses fuertísimos en la industria armamentista. Pero por el lado de Ucrania, hoy vemos este acercamiento con Viktor Orbán que indica una clara división en Europa sobre cómo debe calificarse el conflicto entre los impresentables políticos que siguen la postura de Biden. Hablemos de Macron, del ex primer ministro Rishi Sunak, del perdedor Olaf Scholz en las últimas encuestas, del perdedorcísimo Justin Trudeau en las últimas elecciones que hubo aquí en Toronto, de un bastión electoral que se pensaba imperdible para el Partido Liberal y que gracias a los pésimos resultados y las encuestas de opinión de Trudeau ha perdido, de Emmanuel Macron, que también es impresentable en Francia. Y ahora, por el otro lado, estamos viendo el inicio de una nueva postura de líderes como Orbán que dice, hagamos Europa grande de nuevo, justo como es el lema de campaña de Trump. Dice que están dispuestos a buscar una solución diplomática en lugar de seguir financiando una guerra interminable.
Y esto ya está marcando un cambio en la postura no solamente de la Unión Europea, también podría ser un cambio de postura obligada en la OTAN. Orbán ha acusado a los burócratas de Bruselas, así los llama, de querer esta guerra y de enviar continuamente dinero sin sentido, dinero europeo, dinero de los contribuyentes europeos para armas en Ucrania y no para sus propios servicios de salud, de educación, de infraestructura. Y esto nos está mostrando una creciente insatisfacción en Europa con la política de Biden. No se trata de una política prorrusa, se trata de una política que va en contra de los intereses de nuestros propios países porque privilegian primero intereses extranjeros que los de nuestros países. Y a eso, hasta donde yo sé, se le llama traicionar a la patria. Pero, claro, las redes sociales como Facebook, como X, nos vendieron la idea de que no había nada más patriótico que apoyar a Ucrania, incluso a costa de nuestros sistemas de salud, de nuestra educación, de nuestra suficiencia y seguridad energética. Y ahora llega la promesa de Trump de acabar con la guerra en Ucrania, de detener por completo el financiamiento, y eso está resonando entre muchos europeos. Y mientras esto pasa, Biden está enfrentando una creciente presión en su propia casa. Funcionarios europeos, déjenme mostrarles este artículo, que es de Bloomberg, por cierto, en donde habla de cómo los propios aliados europeos ya están expresando en privado su interés de que Biden se retire de las próximas elecciones. No lo quieren ahí, porque lo están culpando. Están preocupados por la capacidad de Biden para enfrentar a Trump y mantener la unidad sobre sus políticas y también por haberlos, digamos, de alguna manera, aunque como les decía hace rato, me parece que los líderes del G7 ya estaban bastante grandecitos como para saber si se dejaban arrastrar en una política exterior que terminó siendo un balazo en el pie para las economías del mismo G7. Incluso durante la cumbre del G7, hablando de eso, muchos líderes europeos, según Bloomberg, notaron que Biden parecía mucho más viejo y frágil y que había aumentado ya la preocupación sobre su capacidad para ser lúcido en sus ideas. Me parece que es increíble que apenas se hayan dado cuenta. Algo que todos percibimos en el último debate, por cierto. Los últimos meses han sido durísimos para Biden. Un artículo precisamente el que hablamos hace rato de Bloomberg y otros más que están circulando ya, el New York Times está cubriendo historias similares en donde dice que varios líderes europeos ya dudaron de la capacidad de Biden para continuar en el cargo y tienen esta preocupación que no es solamente una cuestión de su edad, sino de la percepción de su lucidez mental. En esta cumbre que fue el mes pasado en Italia, muchos se quedaron bastante sorprendidos cuando vieron que Biden estaba más envejecido, más cansado, perdía la lucidez, saludaba al aire, se perdía en la conversación. Y estos cambios pues ya motivaron precisamente, digamos, los aires están soplando para otra dirección, para una dirección que no apunta hacia las políticas belicistas de Ucrania, sino más a políticas similares a las de Trump, que le están ganando mucha popularidad en Estados Unidos. Básicamente el hecho de que Trump diga ni $1 se va a ir para Ucrania, se van a quedar en nuestros países para invertir y mejorar las condiciones de vida de los estadounidenses, es algo que los estadounidenses le están aplaudiendo a Trump y que muchos líderes como Orbán quieren replicar. Es una situación en donde desde el momento que vemos a fuentes como Bloomberg, fuentes estadounidenses, mencionando precisamente esto, de líderes europeos que están pidiendo que Biden se vaya, pues nos habla precisamente de cómo está cambiando la percepción. Una que no solamente está afectando a Biden en el exterior, sino que también tiene implicaciones muy fuertes en casa. Sobre todo en un país como Estados Unidos, donde se supone que la imagen del presidente de la nación debe de ser una imagen de fortaleza, de vigor, de cordura, pues, y en cambio vemos estas percepciones de señales de un presidente frágil, que no es lúcido mentalmente, que tiene muy probablemente demencia senil, que no es una acusación despectiva, es un estado mental grave de salud, una condición de salud que debe atenderse y que lamentablemente no tiene cura y que no es solamente una cuestión de percepción pública. Por cierto, un dato interesante, la presidencia de Orbán en la Unión Europea, y repito esto porque me parece que hay que dimensionarlo,
desde el momento en que toma como frase para iniciar su presidencia en el Consejo, hagamos a Europa grande de nuevo, pues es más que evidente que Orbán parece estar siguiendo el ejemplo de Trump, abandonando las políticas de Biden, y por eso parece que le importa muy poco lo que opine la Casa Blanca de su reciente visita a Rusia. Y esto está llevando un cambio muy importante en la dirección de la Unión Europea, especialmente si otros líderes europeos comienzan a adoptar estas posturas similares cuando vean que eso le trae popularidad a personajes como Víctor Orbán. Alba. Claro, sobre todo también cuando vemos que ya anteriormente le había pedido a Zelensky un alto al fuego. Y luego lo vemos que va al Kremlin y se reúne con Vladimir Putin. Y hay que recordar también que hace unos días Macron dijo que estaba dispuesto otra vez a ir al Kremlin a hablar con Vladimir Putin para ver si podían sentar las bases para empezar a hablar de paz. Y pues le respondieron en el Kremlin que pues muchas gracias, pero que no estaban recibiendo visitas. Casualmente le dicen que no están recibiendo visitas a Francia, a Macron, pero sí reciben a Hungría. Obviamente hay de visitas a visitas que se pueden recibir. Y luego la frase de Orbán de hagamos a Europa grande otra vez, pues es muy claro cuando vemos que por seguir a Biden están como están. Es cierto que Trump tomó muchísimas decisiones en su mandato que tal vez fueron muy polémicas. Por supuesto, no hablemos de sus declaraciones. Se aventaba cada declaración muy polémica. Pero bueno, vayamos a sus políticas. Eran unas políticas muy proteccionistas. Es cierto, ponía aranceles al acero, al aluminio, a muchas cosas le ponía aranceles porque trataba de proteger su economía, su propia industria. En cambio, con Biden vemos que no ha sido esa su prioridad. La prioridad de Biden ha sido vender armas, causar guerras. Y luego cuando hablabas de su estado mental, justo una de mis mejores amigas aquí, su papá tiene demencia, desafortunadamente, y me decía, ¿viste el debate de Donald Trump y Biden? Le dijo, sí, claro que sí. Me dice, qué tristeza que se esté utilizando a Biden, porque yo conozco muy bien los síntomas. Utilizando. Ajá, ella lo dijo así, utilizando a Biden, porque yo conozco muy bien los síntomas de la demencia. Justo mi papá así inició. Dice, Biden tiene un problema de demencia, está iniciando. Dice, y no tiene nada que ver con su edad. Mi papá tiene menos años que Biden, pero está enfermo. Dice, lo peligroso es que Biden está al frente de un país muy importante como es Estados Unidos. Mi papá está en casa, lo estamos cuidando, claro, lo estamos atendiendo. Dice, lo delicado es que se utiliza a una persona enferma para decir, es que él es el que está poniendo las riendas, él es el que lleva las riendas del país cuando realmente no las lleva. Pero mira, Alba, este artículo de Bloomberg que hoy quiere resonar en los medios como parte de la división del hecho de que Víctor Orbán se haya ido a ver a Putin, como, es culpa de Biden, porque los líderes del G7 le están pidiendo que se retire de la carrera, lo están culpando, de alguna manera perciben que ya no está lúcido. Dicen nuestro... y mira, vale la pena que recordemos, esto del artículo de Bloomberg se refiere a que durante la cumbre del G7 se dieron cuenta que Biden no estaba en su mejor estado mental. Realmente no se habían dado cuenta de eso, pero vamos a recordar qué fue lo que pasó. Por cierto, la única cuerda del grupo, Meloni, fue la que salió a actuar. Ahí está el video de lo que pasó. Alba, si ustedes pueden ver, era un show con paracaidistas. Todo el mundo estaba atento al espectáculo, excepto Biden. Estaba saludando al monte. Sale Meloni ahí diciendo, es por acá, señor presidente tiene que voltear de ese lado. Ok. Y entonces, si te fijas, ya se mueven otra vez todos los líderes del G7 para cobijar a Biden. Para dejarlo como en medio. Para dejarlo para que como no se en vaya. medio de nuevo, porque ya estaba, dice nuestra amiga Lisa, jalaba para el monte ese Biden. Pues sí, y Giorgia Meloni fue la única buena onda que salió al rescate. Como para que no se viera tan Sunak mal. y Trudeau lo vieron y han de haber dicho, bueno, pues como dicen, ¿no? Que la cabra tira al monte, pero siempre regresa.
Pues no. No, pues es que ahorita vuelven, sí. Ahorita de por allá le dicen, no es para allá, es para acá, señor. O ya están acostumbrados. No te preocupes, así es. Pero luego regresa. Y Meloni sale al rescate, Alba, y sale este artículo de Bloomberg hoy diciendo, bueno, es que están todos muy preocupados porque ¿a dónde nos llevó Biden? No. ¿A dónde se llevaron ellos mismos? Porque ahora están queriendo buscar un culpable de sus propios actos. Ahora que vieron que ya están en los niveles más bajos de popularidad, que están perdiendo sus reelecciones todos al mismo tiempo, ya están preocupados. Uh-huh. Y están pensando en un cambio de rumbo y buscando culpables. Y esos culpables, pues indirectamente hoy los vemos en estos artículos como los de Bloomberg. Por cierto, amigos, la encuesta del podcast, del último podcast de esta noche, ¿cómo calificaría el liderazgo de Biden en la OTAN? Como muy deficiente, como muy adecuado o no tiene esa opinión. Voten porque su opinión es muy importante, Alba, para conocer cuál es la percepción, que me parece que además es como muy evidente, ¿no? Sí, dice nuestro amigo Gilberto Palma. Alba, yo vi ese video y Biden estaba saludando a otros paracaidistas que estaban de ese lado. El detalle es que se supone que iban a saludar o a ver el espectáculo de los paracaidistas que estaban llegando y cayendo justo enfrente de ellos, porque eso era como que la proeza del día, que cayeran justo enfrente de ellos. Entonces, no había otro ángulo, no hay otra cámara, no. Eso fue indefendible, Alba. O sea, la lucidez. A lo mejor ya en edición le pusieron. Pues sí, seguramente. En edición hacen maravillas. Pero digo, nadie hubiera ido por él, ¿sabes? Si hubiera habido otro espectáculo u otra persona real a la que se hubiese podido saludar, pues todos los líderes del G7 simplemente hubieran acudido a voltear a esa otra persona y hubieran cambiado el sentido del espectáculo. Uh-huh. Pero no había más que monte para el otro lado. Gracias, amigos, a los que están participando en nuestra encuesta por YouTube. Vamos a cerrarla en estos momentos. Y los resultados de la encuesta, el 76% piensa que el liderazgo de Biden en la OTAN ha sido muy deficiente. El 17% no tiene opinión y el 6% le parece que es muy adecuado. Por cierto que hoy sale Biden, Alba, y aclara estas dudas sobre si va a seguir en la carrera presidencial, porque ya hay muchas voces que dicen que le están pidiendo. Líderes en la Unión Europea, también los principales patrocinadores demócratas, los tradicionales, pues que se retire. Michelle Obama seguro está más que puesta, Kamala Harris, pero hoy sale Biden y dice, no me voy, me quedo y le voy a ganar a Trump. Pues de que se queda, supongo que sí. De que gane, yo no creo que suceda, a menos que algo pase. Pero si se respetan los resultados electorales y las tendencias a cómo van, difícilmente. No. Si eso llega a pasar, Alba, no sé, yo creo que arde Troya. Uh-huh. Arde Troya y no creo necesariamente, esta vez yo no creo que sea por instigaciones o algo así, sino porque lo que pasó hoy con Sunak, exacto, lo que pasó hoy con Rishi Sunak, Alba, es que la gente está harta. El mismo Rishi Sunak sale y en su dimisión pide disculpas. Demasiado tarde. Entiendo su frustración, su coraje, que no estuve a la altura del reto y me voy. Pues sí, ya después de pues qué, sí, ¿verdad? Pues sí, después de que lo sepultaron electoralmente. De que hizo calabaza a Reino Unido y a su partido, pues ya. El nuevo primer ministro, ¿cómo llega? Llega diciendo que va a reconstruir Reino Unido. O sea, ¿qué quiere decir? Que está desbaratado. Pues sí. Que va, al buen entendedor, pocas palabras. Sí, que va a reconstruir el sistema de salud. ¿Por qué? Porque está hecho ruinas. Pero bien que había dinero para otras cosas. Exacto, porque dieron prioridades. Su prioridad era la guerra, no era la salud, no era que los de Reino Unido tuvieran un mejor sistema de salud, tampoco un mejor sistema educativo. No, prioridad, la guerra. Pregunten en Canadá cómo está. Pregunta cómo está nuestro sistema de salud en Canadá. Exacto, pregunten cómo está el sistema de salud en Estados Unidos, que no es público, hay que pagarlo. Pero cómo están sus programas sociales, cómo está su deuda pública. Es que hay prioridades, amigos, y nosotros no somos prioridad. Somos prioridad para pagar impuestos, no para beneficiarnos de lo que pagamos. Sí, claro. Ahí sí, mira, puntualitos. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.